Muy buenas, amantes de la cicla, y sed bienvenidos a una nueva entrega de Rodando con ellas. Qué bonita es la vida en rosa, y todos estábamos de acuerdo en que había una gran favorita que finalmente ha cumplido con los pronósticos. Pero vaya con el guión que hemos tenido. A ver quién era el valiente que era capaz de predecirlo. Y para variar, la gran mayoría apostaba porque una corredora se iba a hacer con al menos 4 etapas. Pero vaya, al final fue otra ciclista quien se dio ese lujo. Y lujo, el que me doy yo de presentar a mi par de compañeros con el que vamos a comentar no solo el Giro, sino también alguna otra clásica. También tenemos Copa de España en el menú. Así que procedo a saludar a los grandes Eric Fraile, Raúl Banqueri. ¿Qué tal estamos, compañeros? Pues aquí estamos, un día más. Debe ser la primera vez desde el Pleistoceno que encadeno dos programas seguidos. Pero bueno, merece la pena que como dice Serguiro, pues ha tenido mucho de lo que hablar. Quizás demasiado. Ya vamos poniendo la venda antes de la herida porque nuestros oyentes igual se cansan de nosotros hoy. Sí, nada, y yo lo mismo digo, que ha sido un Giro con muchas alternativas tácticas, que eso a veces en el ciclismo femenino se echa de menos. Así que solo con eso, vamos. Leí algún comentario en Twitter de ya en la quinta etapa, la primera de montaña después de la cronoescalada, de que habíamos visto más espectáculo en el Giro femenino o en esa etapa que en todo el masculino. Y vamos, la verdad es que luego con la última también. eh, ha sido un buen Giro. Se puede hacer un podcast solo hablando de la última etapa, la verdad. Sí, Pero sí. bueno, vamos a comenzar por el principio, por la primera etapa, porque también es una de las que más dio que hablar cuando a priori era una simple etapa al sprint y ya. Sí, Lorena Vives ganó de manera muy dominadora, como nos tiene acostumbrados, pero finalmente fue descalificada unas horas más tarde porque su bici pesó 20 gramos menos que el mínimo de 6,8 kilogramos permitido por la UCI y al final, como decíamos, se llevó Elisa Balsamo la victoria y 4 victorias de etapa a lo largo del Giro de Italia. No sé, yo creo que a todos nos parece una sanción demasiado severa, pero es lo que había en el reglamento. O sea que si no tienes la bici en peso, te descalifican de la carrera. Muchas veces nos metemos con la UCI en el sentido de que no acatan el reglamento al 100% o hacen interpretaciones un poco difusas con respecto a lo que hay en el reglamento, y aquí sí que hay que decir que se cumplió con lo que hay en el reglamento. ¿Es excesivo? En mi opinión, por ejemplo, sí. Por 20 gramos, sí. Yo, por ejemplo, sí que pondría una especie de baremos, pues si te pasas entre X e Y gramos, te quitamos el resultado de la etapa, pero no te descalificamos. Y luego ya, si es algo mucho más exagerado, pues un gramaje ya bastante considerable, pues sí que se puede plantear la descalificación. Pero por 20 gramos, a mí me parece exagerado la descalificación de toda una carrera, como encima el Giro. ¿Yo lo hubiese descalificado de la etapa? Sí, por supuesto. Pero del Giro, es que me parece una sanción durísima para 20 gramos. No sé qué opináis. Nah, el reglamento es el que es. O sea, a mí sí. Y es que esto es lo de siempre. Si empezamos, no, es que son solo 20 gramos. Es que si empezamos a poner baremos, luego pasará lo mismo que pasa siempre cuando se hacen estas cosas. Que no, es que en vez de 20 eran 21. Y puede haber margen de error. Y volveríamos otra vez a la discusión de, bueno, pero claro, es que tiene que haber margen de error también para descalificarte de la etapa o de toda la carrera. Si estás por debajo, estás por debajo. Y añado, y estoy a punto de opinión personal, vista la respuesta y la soberbia del equipo después de la sanción, porque el comunicado que emitieron a mí me pareció lamentable, pues mira, con más razón para echarles. Porque si, a ver, una cosa es que te echen y otra cosa es que cuando te echan, en vez de
reclamar que puede haber margen de error, en vez de reclamar que, pues cualquier cosa que fuese más o menos sensata, su comunicado se basó en decir que ellos han hecho todo bien toda su vida y dejaron una frase que ahora mismo no recuerdo textualmente, pero que básicamente decía que bueno, que tampoco importa tanto esos 20 gramos, que Lorena Vives el 90% de las veces gana con 2 bicis de ventaja. A ver, usemos un poquito la cabeza. Si te estás intentando defender de algo, no puedes poner semejante burrada que encima estás intentando dejar mal a las rivales. A ver, yo es más porque es obvio que no había intencionalidad de hacer trampas. Porque si no, pues no te pasas solo por 20 gramos. Que además en una etapa llana que no da ninguna ventaja prácticamente esos 20 gramos. Pero bueno, que tiene razón Eriz en lo de que si pones un baremo de tantos gramos no descalificas, luego si te pasas un gramo más que esos gramos van a decir lo mismo del margen de error. Entonces hay que poner un límite y, a ver, me pareció bien que se aplicara el reglamento, como has dicho antes, 10. Sí, eso. Sí. Yo lo que pido es que siempre que pasan este tipo de acciones polémicas se cumpla el reglamento. Otra cosa es que nos parezca más o menos exagerado, pero el hecho de que se haya cumplido, aunque en mi opinión sea exagerado, para mí es de reseñar y de aplaudir por la UCI porque por fin lo hacen. Bueno, a ver, en teoría, dentro de los comunicados al final de las etapas, siempre hay un apartado que pone que se han revisado no sé cuántas veces y todos han cumplido el reglamento. Se suele poner más por el tema de fraude tecnológico y estas cosas, pero en todos los comunicados después de la etapa, al fondo del fondo del fondo, abajo del todo, después incluso del parte médico, está la información de no sé cuántas veces han pasado revisión y todas han ido bien. Así que es eso. Yo creo que es algo que se mide siempre, pero pues que hasta ahora por lo menos no ha trascendido que haya habido problemas. Ahora que lo pienso, en ese comunicado que hacen en Twitter, el cual no tengo a mano ahora mismo, ya lo siento, ¿no inciden en que ellos mismos pesaron la bicicleta y sí que cumplía con el peso? Sí, creo que sí, pero bueno, a Me ver. suena que lo comentaron. O sea, que eso ya también es curioso en ese aspecto. Pero bueno, dada Sí, esa bueno, soberbia, como dices, que hay dentro del propio comunicado, no sé si fiarme del todo de esa información o no. no, y a ver, lo de pesarla tú mismo, a ver, una vez que poniéndonos técnicos, como si esto fuera un juicio, una vez que rompes la cadena de custodia y la bici vuelve al equipo, es tan simple como que el equipo le puede meter a las ruedas todo el aire que quiera, porque la bici se pesa con ruedas, y esos 20 gramos es que con 2 bombazos más los tienes hechos. Quiero decir, la bici y la UCI te la pesa tal y como llega a meta. Esto es igual que la Fórmula 1, que te pesan tal y como llegas a meta, con el casco puesto, con los guantes puestos y con todo puesto. Y si te has quitado el casco, te dicen que lo cojas con la mano. Lo que no puede ser es que después de... No, pues toma, aquí tienes la bici ya revisada. Y tú la peses de nuevo con... Bueno, aparte con tu báscula o con tu medidor. No, a mí... Lo de no es que la hemos pesado nosotros y a nosotros sí nos da bien. ¿Qué van a decir? Bueno, pasamos. Pero bueno, como también Van der Breggen aquí perdió una compañera y luego el día siguiente o 2 días después perdió a Bárbara Wariski y se quedó el SD Wars también bastante diezmado de cara a la montaña. Que Vives tampoco hubiera hecho mucho, pero algo, yo qué sé, que al final quedaron con 5 Igualiski corredores. tampoco mucho. Pero bueno, Ya, siempre es importante tener gregaria, sobre todo en etapas llanas, para evitar, vaya por Lo Dios, que pasó después. caídas. Lo que pasó después, efectivamente, Eric. Que en el fondo no se da como mucha importancia a ese tipo de gregario, gregaria que te coloca en el pelotón, pero es que hay veces que es vital, porque tú puedes dudar de, ay, me meto por aquí, me meto por allá, me quedo un poco más atrás, y el tener una corredora
con decisión en ese aspecto y que siempre esas decisiones suelen ser correctas, al final te puede liberar de muchas montoneras, caídas, etcétera. Con lo cual, aquí vamos a defender también ese tipo de ciclista que realmente es importante. Y de hecho, ¿cuántas veces habremos visto a grandes ciclistas que cuando les entrevistan en alguna grande, en alguna etapa llana, dicen, pues gracias a no sé quién o no sé cuánto porque me ha salvado el día, colocándome bien? Por ejemplo, yo recuerdo que en su momento se hablaba de que Tony Martin era un especialista en eso, aparte de ser un grandísimo contrarrelojista, tal. Así que de verdad es que puede ser importante este perfil. Sí, y pasamos a la segunda etapa. Ya sin Lorena Vives tuvimos un sprint más apretado y aquí Bálsamo pudo cruzar primera la meta con la malla rosa sobre Lara Gillespie y Chiara Consoni, que Consoni entraba dando puñetazos al manillar porque se quedó cerca de la victoria y además es que sin Vives pensábamos que se abría mucho el abanico, aunque al final, como decíamos, se las llevó todas Bálsamo, todos los sprints. Mismo desarrollo en cuanto a las del podium que en la primera etapa. Bálsamo, Gillespie con Sony en las dos primeras. Y no hay mucho más que contar realmente. O sea, o empezamos a quitar un poquito de contenido de análisis de las etapas llanas o nos tiramos aquí hasta pasado mañana. Sí, porque Y estaba bueno, solo el muro Cadil Pollo, pero estaba a sí, tomar por saco de meta, a 90 kilómetros, con lo cual completamente intrascendente. Así que efectivamente vamos ya con la tercera etapa, si os parece, sí. que esta sí que tuvo algo más de chicha. Sí, tenía una cota de tercera a falta de 22 kilómetros de meta, con 1,5 kilómetros a casi el 11%. Y aquí Bolerín aceleró, hizo el primer ataque del Giro de Italia. También Van der Breggen luego ya puso ritmo hasta coronar. Y se formó un corte con 7 corredoras que al final fueron las que se vio durante todo el Giro que estaban más fuertes. Como pues Bolerín, Van der Breggen, Niedermayer, Holgren, Reuser, Longo Borghini. Y nada, al final estas no se entendieron, se reagrupó el pelotón y en el sprint Bálsamo, que aguantaba en el pelotón, pues se impuso a Lily Williams, que había intentado anticiparse a 250 metros de meta. así como detallito, fue cuarta Longo Borghini, se quedó ahí a las puertas de la bonificación, que bueno, es lo que decimos siempre, es una de las ciclistas más listas del pelotón y aparte de tener las fuerzas para estar en el corte que se hizo en la pequeña cota, también estuvo atenta en la parte final para intentar rascar esos 4 segunditos. También interesante mencionar que de las sprinters top que vimos en esas dos primeras etapas, la única que aguantó fue Bálsamo. Que precisamente yo creo que el medidor del estado de forma de Elisa Bálsamo es cómo pasa estas pequeñas cotas. Porque cuando no las suele pasar entre las mejores, luego en los sprints masivos suele quedar más atrás. Pero realmente cuando, como en este día, está con las mejores, luego el sprint le sale a las mil maravillas, que es al final lo que pasó. O sea, casi gana Lily Williams por haber hecho esa anticipación maravillosa, muy bien leída, en mi opinión. Un movimiento 10 de 10, pero claro, llegó con una fuerza Bálsamo por detrás que se impuso hasta, me atrevo a decir, con cierta facilidad. Sí, y Lily Williams, que había estado más discreta esta primavera y el inicio de año, pero este Giro ha hecho 3 top 10. O sea, aparte de la segunda posición, ha sacado 2 top 10 más en sprint y ayudando a Maggie Lister también. O sea, ya parece que ha vuelto a su nivel, una de las mejores rodadoras del pelotón. Y vale, ya después de estas 3 etapas llanas, pasamos a la cronoescalada, que fue el primer día surrealista de este Giro de Italia. Ya decíamos en la previa que no sé, o sea, veíamos a Bolerín favorita, pero que en el Giro pasaban cosas raras y esto fue súper raro. Van der Breggen se impuso en una contrarreloj de 12,7 kilómetros cronoescalada, que bueno, ya tardaron un poquito más de media hora, pero le metió
Más de un minuto a Reuser, 1 minuto 09 a Vollering, 1:25 a Niedermayer y casi 2 minutos a Longo Borghini. Además, Yo, sí, Didi. yo me quedé flipando, vamos. Creo que es la mejor frase que puede resumir esa actuación de Van der Breggen. Que sí que es cierto que es una corredora que siempre se pone su propio ritmo en su vida, aunque eso implique tirar del resto, y que en ese aspecto esa gestión del ritmo lo puede llevar mucho mejor que cualquiera de sus oponentes. Pero claro, estamos hablando de que compites contra, sin ir más lejos, Demi Vollering, compites contra Niedermayer, que también es otra grandísima contrarrelojista, contra Marlene Reuser, que cascarles un minuto es una burrada astronómica. Vamos, yo aquí me planteé seriamente si cualquiera de sus rivales podían reducir esa distancia. Porque Bueno, es que si ganaba con esa superioridad, por mucho que tuviese un día peor que el de la crono, aun bajando un escalón iba a estar a la altura del resto. Entonces digo yo, no sé qué demonios le han dado a Van der Breggen, que ha desayunado, pero es que está 2 pasos por delante de lo que demostró en la vuelta incluso, cuando debería ser quizás al revés por esa fatiga previa de la Vuelta a España. Sí. Nos podíamos esperar, quizá, o sea, que estuviera en la lucha por la victoria de esta crono, entraba dentro de lo razonable. De hecho, comentamos que era una de las favoritas a terminar en el podio. Pero es que es eso, la ventaja fue astronómica. Estamos hablando de casi 1 kilómetro por hora en subida, en una subida exigente, encima como en Nevegal, y con un tiempo muy competente. Es que sí, fue sorprendente, desde luego. Y yo también dije, hostia, cuidado, que igual tenemos el Giro sentenciado. Y realmente, pues luego hablaremos de ello, pero hasta la última etapa, pues parecía que se había sentenciado el Giro en esta cronoescalada. de todos modos, esto fue lo que mejor le pudo pasar a la carrera, porque luego obligó a Vollering especialmente a moverse en las siguientes etapas. Sí. O sea, y a ser muy ofensiva. Bueno, y Reuser y Longo Borghini también pues intentaron en determinados momentos del Giro, pero no tenían muy buenas piernas en este Giro, pero sí, Vollering ha demostrado ser una campeona. Sí, ya lo vamos a decir más adelante, pero Vollering es una ciclista a la que, salvando las distancias, le da igual ser segunda que decimonovena. O sea, solo quiere ganar, ganar y ganar. Y la última etapa es el mejor ejemplo de ello, porque ella es la que inicia la traca. Pero bueno, en lo que respecta a esta cuarta etapa que nos ocupa ahora mismo, quitando esa gran exhibición de Anna van der Breggen, pues el resto creo que pueden ser resultados más o menos esperables. También destacar el sexto de Lauren Dixon, que se quedó a tan solo 28 segundos del tiempo de Demi Vollering, y que es una muestra más que este año sigue creciendo a pasos agigantados. Ya dio una subida de nivel en la Isulia, con un podio en el cual yo creo que no la ubicaba mucha gente, y ahora en el Giro, gregaria de absoluto lujo de Demi Vollering. Sí, vamos, Lauren Dixon, fichada del Hanslin Alba, de un equipo continental inglés el año pasado, que, a ver, no era desconocida porque el año pasado hizo podio en el Tour de Noruega y sobre todo el podio en el Tour de Noruega y el segundo puesto en la clásica Ponte Durraz, pero en Noruega me acuerdo de ver la primera etapa que terminaba en alto y estuvo ahí con Sara Gigante, con Gekier, disputando la victoria y además, o sea, le estaban haciendo un 2 contra 1 la Sage Insurance y ella respondía a todo y se quedó cerca de ganar incluso, o sea, y ese día dije, esta chica, que el equipo que la fiche se luce. Y al final fue France Deye. Es que France Deye
te miras los fichajes y ficharon a Francisca Cots, que fíjate cómo les ha salido, a Lauren Dixon, que cómo les ha salido. O sea, tampoco es solo dinero, la gestión. Han hecho un fichaje. Tal cual, porque en mi opinión, esos dos fichajes que has dicho han rendido muy por encima de lo que nos esperábamos. O sea, Sí. hay que tener muy buen ojo para conseguir estos movimientos. Sí. Así que enhorabuena a Fran Sedelle, que, bueno. En fin, Lauren Dixon, pasando a la siguiente etapa, la quinta, fue la protagonista, una de las grandes protagonistas de esta quinta etapa de alta montaña, con 4 puertos y final en bajada, o sea, una etapa que daba mucho juego a la táctica, y se formó una fuga de más de 20 ciclistas con Dixon, que iba a la sexta en la general, a 1.38 de Van der Breggen, y otras ciclistas como Valentina Caballar, Gregaria Van der Breggen, Marion Bunel, Mireia Benito, Nadia Gontova, buenas ciclistas. Y aquí en el paso de San Antonio, el segundo puerto, se desataron las hostilidades con un ataque de Marlene Reusser, mientras que por delante Lauren Dixon iba marcando el ritmo en la fuga. Y hubo un poco de controversia, sobre todo si lo visteis en Eurosport España, hubo mucho debate con Dori Ruano, que se tiraba de los pelos con la estrategia de Fran Sedelle, porque pensaba que si Lauren Dixon está desgastándose en la fuga por delante, pues luego no iba a poder ayudar a Vollering, o que podía haber ayudado a Vollering de otra manera. Sí, pero bueno, a ver, con todo nuestro cariño para Dori, a ver, ciclismo femenino en su máxima expresión. O sea, tácticas que nos cuesta comprender y que nos deja momentos como este. Ya. Es que, o sea, aquí había 2 opciones, o que pueden ser las dos incluso. Que Fran Sedelle quisiera jugar la baza de Lauren Dixon en la general, si ganaba con tiempo, se ponía líder y tal, y intentar aguantar. O que, Era bastante descabellado. sí. O que también intentar ampliar las diferencias y que luego Lauren Dixon pudiera, si Vollering soltaba a Van der Breggen, Lauren Dixon estaría por delante y podía tirar de Vollering en el tramo llano entre puertos y aumentar así las diferencias con Van der Breggen, que yo creo que es lo que buscaban. Pero como al final Vollering no pudo soltar a Van der Breggen, se comieron y el grupo de las favoritas cazó a la escapada. Claro, y el grupo de las favoritas y las escapadas bajaron súper mal porque eran todas súper torpes en la bajada y perdieron toda la ventaja en la bajada, todo lo que habían conseguido en la subida. Pues sí, al final acabó Lauren Dixon siendo bastante inútil. Y realmente, viéndolo con perspectiva, debería haber bajado quizás al pelotón y poner un ritmo muy fuerte en el paso de San Antonio, O por lo menos que no era el haber puerto tirado de más duro. Ya. A ver, es que en el paso de San Antonio tenían algo más de 2 minutos de ventaja las de la escapada, con lo cual Dixon estaba en esa situación de líder provisional. Y es lo que comenta Raúl. Si quieres hacer un puente con Dixon, es que está en una situación perfecta en esa fuga. Luego también, quizás igual ese de Work se pone nervioso y empieza a tirar por detrás. Que bueno, que al final quien se pone Sí, pero, nerviosa, entre comillas, es Marlene Reusser, que es la que arranca a 58 de meta. El asunto es que no tienes que ser tú quien tire el grupo delante. Si te estás poniendo líder virtual, que te lleven. Hombre, a ver, tiraba también porque era la subida y no gastaba tanto comparado con las compañeras de fuga por ir tirando. Y quería ampliar las diferencias respecto al pelotón. O sea, el problema es que al final Vollering acabó haciendo los ataques sin un gran lanzamiento. O sea, que si Vollering hubiera tenido el lanzamiento de Lauren Dixon en sus primeros ataques y hubiera forzado más el ritmo antes de atacar,
quizás hubiera podido soltar a Van der Breggen, pero como no tuvo la ayuda de Dixon lanzándola, ni luego como puente porque no se fue, o sea, al final le salió mal. Sí, que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Y luego, pues eso, que en el pelotón por detrás, Movistar se puso a tirar con Meyering, que venía de la fuga. Pues Reuser eso intentó, pues quería poner, no sé, Reuser, no sé si Movistar quería que la carrera fuera dura, aunque al final se la atragantó a Reuser. Y nada, y no le y recortaron la ventaja bastante a la fuga. Que es que también es que en la fuga, o sea, Dixon, Cavalar, Kontova y Bunel, es que en la bajada era un show de mal. Es que hay muchas ciclistas dentro de ese grupo Todas. que vienen de otra disciplina. Ah, Entonces ahí se nota que quizás les falta habilidad sobre la bicicleta. Sobre sí, todo, sí. pues igual Dixon y Cavalar. Vale que Dixon hacía triatlón, pero Sí, compárame que parece que venía. una bici de triatlón con una de carretera y los descensos que puedes hacer en un triatlón con los que puedes hacer en una etapa de montaña. Que más bien parece que venían todas de la petanca. Sí, sí, Pero pero bueno, bueno, estando como está el ciclismo femenino, no me extraña que cualquier día una que venga de la petanca de repente sea superestrella mundial, ¿eh? Porque eso, Cavalas, por ejemplo, viene del Remo. sí. Luego, también está ahora Sandrine Tas, ciclista del Lotto, que ha conseguido ganar carreras viniendo del patinaje de velocidad sobre hielo. Sí, que fue olímpica este año, ¿no? Sí, y de hecho creo que este año también ha sido doble campeona de Europa, si no me equivoco. O sea, Algo que viene con nivel. Tendremos que preguntar a Paula Blasi a ver si también ha jugado o ha competido en petanca. O sea, si ella no ha competido, damos por hecho que ninguna del pelotón profesional actual ha pasado por ese deporte. Y nada, finalmente Bolerín atacó a 42 kilómetros de meta, lo cual no está nada mal, vamos. O sea, no está nada mal, que tuvimos ahí un espectáculo muy lejos de meta y fue valiente Bolerín, hay que agradecérselo porque no se esperó a último puerto, sino que en el penúltimo ya se lanzó y allá dejaron a Longo Borghini y Reuser y en el último paso otra vez perdieron más tiempo Longo Borghini y Reuser, que se habían reintegrado entre los dos puertos, pero Van der Breggen salvó la primera bola de partido, o sea, o el primer test, aguantó muy bien todos los ataques de Bolerín. Y en el sprint Bolerín ganó la etapa, pero al final Van der Breggen fue un poco la ganadora moral de esta etapa, aguantando también. Sí, Sí, desde luego. Era uno de sus primeros test sí. y lo salvó a las mil maravillas. Que finalmente Bolerín en el sprint de esas 4 pues era clarísimamente la gran favorita. Porque, por ejemplo, Niedermayer y Holmgren, las dos sprintan bastante mal, que son dos crauderazas, pero no tienen prácticamente nada de explosividad. Y Anna van der Breggen la podía tener hace algunos años, antes de su retirada, pero en su vuelta tampoco ha demostrado ser la más explosiva del mundo. Entonces, pues vamos, que era una victoria cantada para Bolerín. Hemos hablado de la ganadora moral de Van der Breggen, pero también hay dos perdedoras, que son en este caso Elisa Longo Borghini, aunque no tanto en este caso, porque se dejó solo 15 segundos, pero Marlene Reusser ya se dejó 53. Y ahora sí, Eric, te dejo tu intervención, que vas ahí pidiendo paso. Sí, sí. También remarcar que Bolerín, aparte de ganar la etapa, también pasó en cabeza el sprint bonificado del día, que quieras que no, entre una cosa y otra llegaron juntas, pero bueno, es que le dan 16 segundos y ya entró en la barrera psicológica del minuto, que bueno,
Que siempre está bien ir rascando segundos para lo que pueda pasar en las últimas etapas o en las etapas decisivas. Que luego pasan cosas como las que pasó en la que iba a ser la etapa reina y te arrepientes de no haber conseguido todos los segundos posibles. Pero bueno, eso cuando hablemos de la etapa reina ya detallaremos un poco más qué fue lo que pasó. Bueno, después de esta primera etapa de alta montaña, tuvimos 2 etapas llanas. La primera, nueva victoria, o sea, la sexta etapa, nueva victoria de Elisa Bálsamo, la cuarta. En un final, bueno, en el que hubo una caída a 1 kilómetro y se estiró bastante el pelotón y además era muy ratonero. Y Bálsamo fue conducida muy bien por Lucinda Brandt. Y nada, fue fácil. O sea, Maggie Collister, que iba a rueda de Bálsamo, intentó anticiparse otra vez como Lily Williams 3 días antes, pero nada, tampoco le salió a la de Human Power Health y Bálsamo pudo remontar bien. Y en la séptima etapa, quizás por ese trabajazo que había hecho Lucinda Brandt a Bálsamo el día anterior, aquí hubo un corte en una larga bajada que había 27 kilómetros de meta, de una cota que se coronaba 27 de meta, pero que era más larga, digamos, la bajada que la subida. Bueno, más o menos igual, pero fue más decisiva sí, fue más decisiva la bajada que la subida. Y aquí en la bajada se formó un corte con Percy Longo Borghini, Celia Ayeri y Lucinda Brandt, que se unieron a las 3 fugadas Pegolo, Jackson y Segato. Y ahí hicieron un grupo de 7 corredoras. Y como Lidl Trek tenía a Lucinda Brandt por delante, que había hecho un trabajo muy bueno durante todo el Giro para Bálsamo, le dieron la oportunidad de intentar la etapa. Que además yo creo que pensaban que la iba a ganar, pero al final en el sprint Celia Ayeri superó a Lucinda Brandt. Bueno, viéndolo con perspectiva, fue un poco cagada de Trek. No, es que si piensas que vas a ganar al sprint hacia el Ayegui, permíteme decirte que no sabes mucho de ciclismo si eres un director. O sea, si dices, nada, va a ganar Lucinda al sprint fácil. No. Yegui es una ciclista rapidísima. Que hablamos muchas veces de que Kat Ferguson ya se está consolidando como una gran sprinter, ¿no? Pues Celia Yegui ha habido algunas veces que le ha ganado un cara a cara al sprint a la propia Kat Ferguson. Y voy a decir, sí, ese ejemplo que he dicho 40.000 veces del Tour de Flandes Junior, donde gana Celia Yegui a Kat Ferguson en un cara a cara. ¿Cuántas veces habré dicho este ejemplo ya, Raúl? 52 por lo menos, ¿no? Sí. El anterior podcast lo dijiste. Vaya por Dios. Pues otra vez que lo digo, pero es que es otra muestra más de que es una ciclista súper explosiva, Celia Yegui. Y que también, como demostró en el Finestre, cuando quiere sube bien. Pero bueno, más allá de eso, destacar y mucho ese tercer puesto de Chantal Pegolo, ciclista que está en su temporada de debut en el profesionalismo, tan solo 19 años y que muchos la recordaréis por ser la subcampeona del mundo junior el año pasado, detrás de Paula Ortiz y además medallista de bronce en el europeo por detrás de la propia Paula y de otra que no se queda coja como es Anja Grossman. Con lo cual ya empezamos a ver ahí algún otro talento del 2007 asomando la cabeza. Sí. Y como siempre, Longo Borghini intentando rascar. A eso iba a ir yo. Pero que al final estuvo tirando de la fuga para simplemente sacar 5 segundos de nada. Sí, pero bueno, es un nuevo ejemplo de que sigue siendo la más lista de la clase. O sea, porque si nos fijamos bien, se va en el descenso con Pérsico, con Guéry y con Brandt. Si antes hablábamos de que en la quinta etapa las fugadas dieron muestra de su falta de habilidad técnica en el descenso, aquí Longo Borghini se va con 3 especialistas en ciclocross que precisamente
es todo lo contrario. Se les conoce por su capacidad de, entre otras cosas, bajar muy bien. Es un movimiento de estar atenta. También hay que bajar bien porque si no, no le sigue la rueda, pero una vez más demostrando que la inteligencia táctica está entre, bueno, iba a decir entre sus virtudes, no, yo creo que es su mayor virtud. Sí. Bueno, Sí. O sea, es que no creo que haya nadie en el pelotón con la inteligencia táctica que tiene Elisa Longoborghini. y la valentía también. Sí, también, Pero porque sí, para ponerse a ruedas de estas tres bajando hay que tirar un poquito también de inconsciencia, pero que hay que estar ahí. El primer paso es estar atenta, estar delante y cuando ves que arrancan la moto decir, pues a copiar trazadas y que sea lo que Dios quiera. sí. O sea, para mí el Giro del año pasado fue una obra maestra. Porque vamos, te quita a Sara Gigante en la etapa esta llana que no tenía peligro, que si no hubiera ganado el Giro Sara Gigante, es que... Y bueno, El día que ganó en Montenerone atacando en la bajada anterior, también. Que ahí había que tener mucho... O sea, había que ser muy valiente para continuar ese movimiento tan lejos de meta y con un puerto tan largo como el que venía. Y que le saliera bien. pero bueno, volvamos a 2026, que como ya empecemos a rememorar el Giro del año anterior, al final nos echan de Spotify. Vale, pues llegamos al fin de semana. La etapa de Finestre, que inicialmente era Finestre más Sestriere, Pues al final y, terminó siendo la se, etapa de Finestre. claro, y terminó siendo la etapa de Finestre con la meta a 1 kilómetro de la cima de Finestre, en la señal de 1 kilómetro a la cima. Y además la decisión fue tomada durante la misma subida a Finestre, o sea, que de repente se enteraron cuando solo quedaban 7 kilómetros a meta, Eso es. ya pasada la mitad de la subida a Finestre. Y yo creo que esto, si lo llegan a saber antes que la meta estaba ahí, igual Francesco hubiera tirado más fuerte desde abajo. Desde luego. Tenemos que Porque decir más o menos recuerdo. que la decisión está bien tomada. O sea, por una vez, Sí. Sí, yo estoy de acuerdo. aquí el problema fueron los tiempos, que se podía haber tomado antes, la verdad. O sea, pero es que pilló completamente de imprevisto Bueno, esa caída de yo, hielo sobre la carretera. Y claro, yo la creo, decisión se toma no porque no se pueda pasar, sino porque que igual cuando pase la caravana de ciclistas sigue cayendo más hielo, porque eso una vez se cae así de imprevisto no lo tienes del todo controlado. Entonces esa decisión me parece buena y me parece buena también el hecho de intentar apurar lo máximo posible, porque si lo salvas, oye, es un a ver, trabajazo tremendo. creo recordar que las primeras informaciones sobre la pequeña avalancha que hubo fueron antes de empezar el puerto, o por lo menos en la primerísima parte del puerto, y no se toma la decisión hasta que se pasa al tramo de este rato. Si tienes una avalancha, en el momento en el que tienes una, ya tienes que tomar la decisión. No puedes decir, no, vamos a ver, no vaya a ser que no pase nada luego. En cuanto ha habido una, como veas un poquito de hielo barra nieve cerca, ya, mira, hasta aquí, no vamos a porque sí, está un poco lejos, pero igual baja. No, mira, en cuanto has tenido la primera avalancha, la montaña es muy impredecible, que esto se dice siempre, no tanto en el ciclismo, sino en otros deportes y en otros aspectos de la vida, así que se podría haber tomado un poquito antes la decisión, porque al final es eso, es que se comieron la mitad de la subida de Finestre sin saber que terminaban arriba, más de la mitad, de hecho. Sí, luego, una vez lo supieron, Bolerín atacó a 6 kilómetros de meta, de la nueva meta, pero no pudo dejar a Niedermayer, Van der Breggen ni Holgren. Bueno, luego, después de atacar, estuvo tirando unos 2 kilómetros a un ritmo muy fuerte, hasta que ya paró, porque vio que sí que soltó a Holgren, pero Van der Breggen y Niedermayer estaban muy fuertes y no las pudo soltar. Y aquí sí que fue
Bueno, diréis que o sea, yo creo que aquí Bolerín, o los que lo veíamos por la televisión, nos empezamos a pensar que la ganadora iba a ser Van der Breggen. Sí, que aquí estaba el Giro ya. Es Sí, que sí. es lo que comentábamos antes, que parecía que la crono había sentenciado y aquí parecía que confirmábamos que la crono había sentenciado. Después de todo lo que pasó, porque es que es eso, si hubiera sido la etapa completa, no sabemos lo que hubiera pasado realmente, porque es que ya se estaban quedando 4 ciclistas en cabeza. Pero es que igual, si es la etapa completa, ataca más tarde, en Finestre, y más fuerte, o es que nunca sabremos lo que hubiera pasado en la parte final que se eliminó. Pero sí, Van der Breggen volvió a demostrar que estaba fuerte, estuvo bastante atenta a los movimientos de Bolerín, que no consiguió soltarla, y, y es que poco más, o sea, fue tan de imprevisto todo este final que tampoco hay mucho análisis táctico que hacer. O sea, empezaron la subida pensando que les quedaban 50 kilómetros y cuando faltaban 7 les dijeron que terminaban arriba. Pues Bolerín, ¿qué hizo? Dijo, coño, que me pique el toro, voy a atacar. Pero es que ya está. Esa fue la poca lectura táctica que se puede hacer. Yo he de decir que a pesar de este final inesperado, me esperaba que llegasen de una en una, porque no deja de ser un puerto de 17,3 kilómetros al 9,3%, a pesar de ese recorte. Y claro, esa parte de este rato es realmente durísima. Así que el hecho de que llegasen 4 ciclistas juntas a meta, a mí por lo menos me sorprendió. Y te lo iba a decir antes, Raúl, me sorprendió también que Holmgren era la primera en quedarse, que parecía que iba ya completamente vacía, y de repente renace y es la que hace un ataque bastante potente que casi pilla por sorpresa a la propia Bolerín. Pero bueno, Sí. ya en esa parte final de la etapa, una vez que se sabía más o menos que todas iban a llegar juntas, Bolerín de nuevo era la gran favorita por esa explosividad que comentábamos antes. Aunque aquí entraba en juego otro factor importante. Vale, sabes que la etapa acaba a 1 kilómetro de la cima, pero ¿cómo sabes cuándo te queda hasta esa pancarta de 1 kilómetro? A Sí, a ver, ver, en teoría por el Garmin, pero claro. eh, Luego el Garmin puede tener sus variaciones de 100, 200 metros a lo largo de la etapa, o de que hay gente que lo ha puesto la neutralizada, hay gente que lo pone un kilómetro después de empezar la etapa. Claro, a ver, te pueden dar referencias, pero claro, no había ningún cartel indicativo. De hecho, la meta estaba en el cartel de 1 kilómetro. Bueno, yo creo que se notó también que no sabían muy bien dónde estaba la meta, porque fue sí. como un sprint muy atropellado, muy de repente decir, bueno, no sé, y yo creo que Bolerín más o menos, mirando el Garmin, sabía dónde estaba más o menos la meta y dijo, yo voy a sprintar desde aquí y si está antes o... De hecho, la otra etapa que gana también es un sprint que lanza desde lejos, dice, bueno, yo voy a lanzar desde aquí más o menos, que si el sprint es largo igual me viene hasta bien, pero es que encima estaba como a la salida de una curva y... Bueno, Sí, sí. a ver, que Eh, al final es lo que tocaba hacer, no hay más vuelta de hoja. yo supongo, a ver, tienen el velo Viver, pero en el coche, pero claro, el coche va por detrás, entonces pilla la ubicación del velo Viver y, o sea, pilla la ubicación del coche en el velo Viver y no sabes bien a cuánto está la ciclista. Sí, bueno, a ver, Y al final con la televisión, el Velo Bigward, te ponen ir cantando, de decir, después sí, de la curva izquierda que tienes en 200 metros, a partir de ahí quedan 300. Pero más o que, que- menos, sí, sí. pero que sigue siendo algo bastante random y bastante poco habitual sprintar sin saber dónde. Y luego los auxiliares que había para dar avituallamiento en la cima de Finestre fueron todos a esa nueva meta y les tocó hacer meta. Entonces, esos auxiliares mandarían WhatsApps o Telegram o lo que fuera, o el grupo de comunicación, la aplicación de comunicación con la que utilice cada equipo, mandarían mensajes a los directores y fotos de la nueva meta.
para que tuvieran alguna referencia también. O sea que al final debió ser un trabajo muy estresante ahí a última hora todo, Sí, bueno, a ver, y que a nivel interno. los que estuvieran en la cima, bueno, tuvieron que bajar un kilometrillo, algo menos, porque no te puedes poner justo en la cima, que bueno, teniendo en cuenta que se supo a 7 kilómetros de meta, que había el cambio de, bueno, a 7 kilómetros de la nueva meta, que teníamos ese Claro, ya cambio habían de... llegado. Claro, sí, Bajaron llegaron, andando pero que tampoco... Andando no lo sé, ¿eh? Yo creo que igual más Sí, sí, corriendo, ¿eh? Igual alguno haciendo no, derrape ahí con la gravilla por las curvas. no, Ya. andando te da tiempo. El asunto es ese, que no dio tiempo para mucho. O sea, podrían mirar un poquito por encima la meta, hacerse un sprint corriendo de los últimos 200 metros para revisarlo y poco más. O sea, porque luego tienes que ir con todos los cachivaches. Si bajas con el coche, había que aparcarlo pues en un sitio donde no hay hueco. O sea, a ver, lo que dice No, pero el Raúl es que coche no tuvo que puedes ser... bajar a contrasentido ya tan pronto, o sea, con la carrera tan cerca de llegar. Había un Y coche en la vamos, cuneta, había algún coche en la cuneta, pero venía de dirección de carrera, no de contradirección. sí, y a ver, Sí, es no, que igual o había posiblemente auxiliares de algún que equipo que se aparcaron puso ahí. antes y subieron. Sí, Sí, sí. es que, o Al sea, no final, sé, los puntos de avituallamiento son grandes de normal en los puertos. Es que, a ver, lo son van muy cambiando en ambiguos. cada etapa. Sí, pero igual dejaban habituallar en los últimos 3 kilómetros de puerto. Bueno, justo creo que son los últimos 500 antes de la pancarta, 500 metros, no te dejan, o los últimos 300 o Eso algo es. así para que no des 500. 500, ¿no? Para que no des una botella ahí en meta del sprint por el puerto de montaña, pero pues eso, estarían ahí más o menos todos los auxiliares, bueno, todos los que les tocaba esa zona y vamos, me imagino la tensión corriendo. Y lo de los cachivaches es que llevar, claro, porque los que hacían meta serían los que estaban con los recoveries y estos temas y las cosas para el podio, pero estos solo llevarían una nevera con bidones y geles. No sé cómo lo harían, sí. En fin, bueno, es que me estoy acordando de mis andanzas el año pasado. No, pero bueno, a ver, al final doy por hecho que en el coche también tendrían Sí, sí, recoveries, claro. aunque fuese sin hacer. O sea, que esa es otra. Porque sí, puedes tener los productos, pero que no haberlo hecho porque No, dices, bueno, porque no te esperas y que que pasen estas cosas. porque no tomen recovery un día no pasa nada. Que eso yo creo Y bueno, que el 50% es efecto placebo y el otro 50% de verdad, pero sí, que estos son una de las muchas tonterías del nuevo ciclismo, igual que sí, sí. esta especie de pecheras que tiene luego también las mangas así, pues bueno, chorraditas que dicen, no, es que con esto ganas 2,5 vatios cada 6 horas. Y dices, bueno, pues muy bien. Con eso, pues bueno, pues igual que Sí, con los recoveries. Marginal gains, aquí todo cuenta. el otro día Sí. en una marcha cicloturista que hice, estaban vendiendo en un stand el recovery este de cerezas, que es un tipo específico de cereza que se lo toman todos los equipos cuando llegan a meta. Y valía 5 pavos un botellín de tercio, creo. Bueno, mira, casi como una caña Madre en mía, Madrid. la inflación es una cosa. La No, no, inflación. no. O sea, si quieres te lo enseño aquí por el ordenador, te enseño en la ventana. Mira esta zona, Chamberí, zona más o menos céntrica. Pues ya uno va conociendo bares y hay alguno que te pone el tercio a 2,50, ¿eh? Está muy bien de Bueno, precio, para hacer Madrid. a Luego ver, te vas a yo Gran también, Vía y cinco son pocos. claro, Pero por aquí, yo cuando, ostras, hay buenos precios. yo cuando me voy a Madrid tengo un amigo de la uni aquí que me lleva a todos los bares baratos que debe haber en esa comunidad. Ya no digo en la ciudad, digo en la comunidad. Pero bueno, eso es porque al final aquí somos todos muy listos.
Que por cierto, aprovecho para decir que por la zona de Ciudad Lineal hay un bar gallego muy bueno. Te pones hasta el culo a comer y a beber si quieres y muy baratito. No me acuerdo del nombre, pero bueno, que lo busque la gente, que no creo que haya tantos bares gallegos en Ciudad Lineal. Es que todavía no he estado en Ciudad Lineal yo, ¿eh? Y mira que llevo aquí Es ya, que ¿cuántos meses? 8 por ahí, pero no he estado todavía por Ciudad Lineal. O sea, voy yo, conociendo ubicaciones nuevas poco a poco, pero todavía me queda. yo le sigo dando vueltas a la logística, que también los autobuses estarían en meta y luego los autobuses se tendrían que acercar arriba. Es que de la O donde... logística post-meta no supimos mucho, yo por lo menos no leí mucho, cuando era uno de los grandes desafíos. Eh, porque claro, que creo que al final pudieron pasar Finestre, porque claro, el problema no era pasar en sí, el problema era que la carrera venía muy rota y desde que pasara la primera a que pasara la última podía pasar media hora. Y claro, no No, te la puedes... seguramente las ciclistas subieron hasta arriba del todo y luego bajarían por donde les tocaba bajar y ya se meterían al bus y el bus se acercaría. O sea, el bus se acercaría a un sitio con un parking. Sí, sí. Al final es eso. Yo creo que lo que hicieron fue esperar a que llegase la última ciclista en meta y luego llevarlas más o menos neutralizadas hasta la cima y tal, para pasar lo que era la zona crítica por el posible deslizamiento, no por otra cosa. Bueno, más o Pero claro, menos neutralizadas. Yo creo que fue ahí cada una a su bola. Pero bueno, Sí, o sea, yo creo que subieron hasta arriba de Finestre y bajaron hasta la otra vertiente, porque si os dais cuenta, muchas ciclistas, una vez pasada la meta, seguían subiendo ahí como si nada y sinceramente dudo que sea por desconocimiento, porque eso bueno, hubo informan por alguna la que llegó a radio meta. y o no tienes el pinganillo puesto o tienes que enterar por narices, porque esa es la típica información que se repite por si acaso hay alguna despistada que no se ha enterado. O sea, la única que vi quizás con síntomas de no haberse dado cuenta de que la etapa terminaba ahí era Kristen Follner. Pero el resto subían más adelante, pero yo creo que porque igual iban hasta la cima, sinceramente. sí, no sé. En fin, si ahí si hubiera habido más periodistas cubriendo el evento, no solo Adrián de Esencia Ciclista, el Es que es la pobre. cabra, ¿eh? O Sí, sea, sí, yo no sé si le saldrá rentable económicamente, pero vamos, aunque no le salga rentable, ídolo, ¿eh? O sea, porque sí. me cago en sos. Yo he visto entrevistas a ciertas corredoras que el único que le hace la entrevista es Adrián. No hay nadie más preocupándose por esa ciclista. Algunas Ay, de ellas sí. hispanohablantes. Y le hizo a una ciclista italiana de un equipo italiano continental que había debutado el año pasado, me parece, o hace dos, y este año debutaba en el Giro de Italia, con 38 39 años y siendo madre de 3 hijos, que empezó a hacer ciclismo porque le gustaba a su marido o algo así, y ha acabado, empezó con marchas cicloturistas y ha acabado debutando en el Giro con casi 40 años y 3 hijos. Es que estas son las historias ciclistas que molan y que si no es por gente como Adrián, es que no las conoces directamente. O como nosotros, o sea, nos tenemos que poner la medallita también. Sí, sí, también, pero claro, nosotros no Sí, tenemos la sí, capacidad que tiene Adrián de eso moverse, es. de poder ir a ciertos sitios, porque obviamente ninguno de los tres se puede plantar en Italia, porque vale un dinero y porque estamos algunos trabajando, otros con otros proyectos, es que no podemos directamente. Sí. A ver, que luego mira, voy a defender el Españita ciclismo o ciclismo Españita o como lo queráis llamar. Voy a lanzar ya mi dardo. Ya está, ya me suelto. Ya voy a mandar a tomar por saco a los guiris, a los inventores del nuevo ciclismo. Realmente tú te metes en Twitter para ver ciclismo femenino y los que te cuentan este tipo de cosas, este tipo de anécdotas, aparte de nosotros en nuestros podcasts, que es algo más, bueno, más atemporal. Los que buscan estas cosas, estas historias, ya sea presencialmente o in situ, es Esencia Ciclista y el Este Rato.
estas historias no te las puedes encontrar en un Cycling News de la vida. Ya. Y bueno, eso está muy bien, que Twitter Ciclismo España, que nuestros compañeros y compatriotas sean los que te traen estas historias. Es que poco se habla del apoyo que se le da al ciclismo femenino desde aquí. Que por cierto, no hemos dicho el nombre de la protagonista de esta historia. Julia Viso, ciclista del equipo Isolman, que como muy bien dice Raúl, 38 años y debutando en un Giro de Italia. Resultados destacados que tiene esta ciclista, pues esta temporada, por ejemplo, 18ª en el Gran Premio de la Liberazione, carrera de categoría .1, y el año pasado fue 8ª en el Giro del Apenino, en este caso, prueba .2. Con lo cual, Y también... hablando de Isolmat, hemos hablado de este equipo antes de empezar la grabación. Por dos motivos. Uno, que lo voy a decir yo, que es el motivo gracioso. Bueno, gracioso o más normal, más suave, que es que la hermana de Débora Silvestri está en este equipo, que yo me enteré durante el Giro. Son 2 gotas de agua. Martina Silvestri, 23 años, que justo abandonó o no pudo terminar esta etapa. Y luego la otra historia que nos la cuente el experto aquí en reglamento, que es el que la descubrió. ¿Cómo? Me he perdido. En el Isolmat, que tuvimos historia también curiosa. Sí, que, bueno, sí, descalificaron a una ciclista por agarrarse al coche y echaron de la carrera al director Manel Lacambra, español, mítico del equipo ZAF, desaparecido. Eso es. Y O sea que de otros equipos anteriores, sí. Pero, el ciclismo sí. español, que está presente también en los comunicados. Sí, que tiene... En todos lados, en las buenas, en las malas y en las regulares. Exacto. Y Eric, he de reconocer que mientras estáis hablando de Martina Silvestri, la he buscado en Instagram y es que tienes razón, ¿eh? Son clavadas, parecen gemelas. Madre mía de mi vida. Sí. Y se Es espectacular. Se sacan 5 años, creo que era. Eso, se sacan 5 años y es que son clavadas. O sea, yo creo que durante el Giro se podrían perfectamente haber cambiado el maillot en alguna etapa y aquí no hubiera pasado nada. Aquí no pasa nada, efectivamente. Bueno, Bueno, ¿por dónde íbamos? Estábamos desvariando. Bueno, estábamos hablando de la logística de la octava etapa. O sea, ya rizando el rizo más no poder, yo creo que no hace falta hablar más de esta octava etapa, ¿no? No, vamos a la última. Vamos a la última, que vaya etapón, ¿eh? Vaya absoluto etapón espectacular. Lo que sí que me podía llegar a prever, que de hecho lo puse por Twitter, era que Vollering jugase enfermería o puerta grande, porque es lo que dije antes, le da igual ser segunda que ser 29ª. Entonces, la opción de intentar hacer saltar todo por los aires era buscando un movimiento en la subida a Montoso, 8,7 kilómetros al 9,5%, pero claro, la cima de Montoso estaba a 90 kilómetros de meta. ¿Qué hizo Vollering? Atacar. Y a partir de entonces, Raúl, todo voló por los aires. Sí, antes de que conectara la televisión ya estaba la carrera rota con esos ataques de Vollering en Montoso. Fran Sedeye, por lo que dijeron luego en las entrevistas, había intentado meter alguna ciclista en fuga para poder luego hacer de puente con Vollering, pero al final no salió. Y finalmente decidieron poner un ritmo muy alto en Montoso y que Vollering intentara pues irse sola ahí o dejar a Van der Breggen e irse con alguna otra ciclista. Pero coronaron 7 ciclistas Montoso, no pudo soltar a Van der Breggen. Coronaron Vollering, Van der Breggen, Niedermayer, Holmgren, Fischer-Black, De Vries y Longo Borghini. Y estas 7 bajaron Montoso y en los 5 o 6 kilómetros llanos entre Montoso y el siguiente puerto, que era un puerto de tercera, se empezaron a mirar, como pues no había ninguna gregaria de Van der Breggen, había
mucho descontrol y atacó Niedermayer, que iba tercera a 1.20 de Van der Breggen, y Van der Breggen ni se inmutó, dejó ir a Niedermayer, que, bueno, en su momento, a ver, si se va sola Niedermayer, bien, pero es que después saltaron también Longo Borghini y Fischer Black, y Van der Breggen también les dejó ir, y luego De Vries también se fue, o sea, al final se fueron todas menos Van der Breggen y Vollering, que se quedaron detrás. O sea, fue un poco... Y Holgren. O sea, fue un poco ridículo. Eh, Porque, a ver, si dejas ir a Niedermayer sola, Niedermayer a 90 kilómetros, o sea, 90 kilómetros sola no va a hacer, pero a relevos con Fischer Black y Longo Borghini, como se vio, pues píllala. Sí, porque encima tienes que asumir tú prácticamente toda la responsabilidad. Que igual Vollering te ayuda un poco en los relevos, pero claro, la que más urgencia tiene por intentar salvar esa distancia es Van der Breggen. Pero lo que más llama la atención aquí, incluso más que el hecho de no salir a por alguien que está tercera en la general a tan solo 1.20, es el hecho de que prácticamente en nada se hace ya una diferencia, creo que era de 1.45. O sea, yo creo... es tan exagerado el parón que hay detrás una vez atacan Longo Borghini y Fischer Black para dar caza a Niedermayer, que es que lo que te digo, eran apenas 5 kilómetros entre el final de la bajada de Montoso y el inicio del siguiente puerto de la coleta de Paesana, y en Sí, esos sí. 5 kilómetros, pumba, 1.45. A ver Es que, cómo salvas eso. a ver, aquí le pasó mucha factura a Van der Breggen el equipo tan débil que tenía, porque en montaña solo tenía a Cavalar, y Cavalar es una ciclista que es muy buena escaladora, pero es muy limitada en general. O sea, baja mal, no rueda bien. O Me sea, están contando, Raúl, en este programa, que la reparta así como que no quiere la cosa. bueno, no sé, es que me la suda un poco ya todo. Estoy ya de vuelta. Pero Sí, vamos, sí, Coño, hay que decir las cosas como son. Si una sí. baja mal, no, pues sí, hay que decir sí. que baja mal. Que Que como gregaria prefieres tener a Mireia Benito que a Caballar, seguramente. Por ejemplo. Sí. sí, Esa es la forma sutil de pero bueno, decirlo. O que en Abre de montaña mira cómo Gordo. anda. Claro, sí, sí, pero sí. Pero bueno, en fin, que luego subiendo la coleta de Di Paesana, el segundo puerto del día, bueno, antes de empezar a subir ya les enlazaron por detrás Caballar y un grupo más o menos de 10 ciclistas con Reuser, venía más gente, pues Hauset, no me acuerdo, pero bueno, se conformó hay un grupo de 10 ciclistas, pero luego en el segundo puerto Vollering volvió a intentar soltar a Van der Breggen y se volvió a romper ese grupo perseguidor y al final, después de coronar el segundo puerto, se hizo un grupo con Vollering, Dixon y Van der Breggen, y más o menos las tres colaboraron hasta el último puerto. Que aquí, no sé, me pareció un poco raro por parte de France Deye, como que esa situación tampoco les venía muy bien porque estaban llevando a Van der Breggen. Aunque, o sea, que igual tenían que haber esperado a Caballar y que tirara a Caballar en vez de que tirara a Dixon y luego guardarte a Dixon para endurecer mucho el último puerto. Porque al final Joder, Dixon... Sí. pero si esperas a Cavalar, se te va a Niedermayer por delante Ya, vamos, es a unas que distancias siderales. cuando, no sé, no mostraron bien las diferencias que había con el grupo de Caballar. O sea, no pusieron en ningún momento el GPS, pero hubo un momento cuando conectó la televisión que faltaban 65 kilómetros a meta, más o menos, sacaron un plano de helicóptero y en el mismo plano de helicóptero sacaron a los dos grupos y igual había 30 segundos entre los dos grupos. O sea, el grupo de Caballar por detrás, en el que iban de Sepper y Zigar, que eran dos AG Insurance, iba Reuser, eh, no sé, igual podían ahí haber esperado y hubieran encontrado... Bueno, a ver, no sé. O sea, es que, a ver, porque al final matas a Dixon, estás ahí tirando, confiando en que luego Vollering pueda soltar a Van der Breggen, pero
Si no, o sea que al final les salió, pero si no, al final Franz Sedel estaba haciendo la carrera a Van der Breggen, más o menos. No, pero tiras sabiendo que Dixon en cierto punto se va a quitar, porque no va a aguantar tirando toda la etapa, ni mucho menos. Y Se iba claro, a quitar en el... una vez que se quite, hay quien asume la responsabilidad. Van der Breggen prácticamente en su totalidad, que al final es lo que pasó. Y Sí, claro, Van der Breggen se pone a tirar, y obviamente va acumulando fatiga con una Bollering que va a rueda. Y eso al final resulta decisivo en ese ataque que hace al final, en el que de una vez por todas consigue soltarla. sí, pero Entonces, yo creo que realmente... en ese sentido está bien planteado si eso, si haces un trabajo para intentar controlar o reducir ligeramente la distancia y luego ya que asuma la responsabilidad Van der Breggen. Y si no la asume, Ya, pues bueno, igual ahí ya te sale el plan un poco peor. Pero claro, es que ya Van der Breggen estaba en una situación de vida o muerte. ya. Fue una especie de jugar a ganar el Giro sin querer perder la segunda plaza. Sí, es que, no sé, o sea, yo si hubieras... A ver, y que queda raro decirlo porque le salió bien. O sea, que es como criticar algo que le salió bien. Pero yo no hubiera tirado con Dixon. O sea, yo hubiera dicho, pues ahora tiras tú o esperas a caballar. No sé. O sea, Para mí está bien hecho. O sea, es que si esperas a cabalar, tienes que esperar pues, unos cuantos kilómetros, quizás la ya, diferencia se va a disparar y llega por detrás una ciclista que viene completamente reventada, que a la vista están las diferencias que ha habido en la etapa. Entonces, igual caballar, aunque se ponga a tirar a muerte con todo, de que se quede fundida a, yo qué sé, 50, 60 kilómetros de meta, pues igual no te recorta un segundo con el tiro de cabeza y lo único que has hecho es perder distancia con las de delante. ya. No Entonces, sé. eso, mi opinión, está bien hecho lo que hizo Francia de Es Giro. que también nos faltó un poco más de televisión. Porque ya de repente conectaron con el grupo ese de tres de Dixon, Van der Breggen y Vollering. Que no sabemos cómo llegó Dixon ahí. O bueno, no sé. Sí, hubiera estado mejor verlo. Yo estoy Pero con bueno, Díaz en que mejor no esperar, que si no luego te pasa lo que, volviendo un poco al plano masculino, lo que pasó en el Giro 2018, el que gana Froome con el ataque desde Finestre, que la gran cagada posiblemente ahí fue un gregario. ya, o sea, yo lo digo porque le hubieran puesto más presión a Van der Breggen y quizás hubiera tirado más Van der Breggen y luego al final hubiera sido más fácil soltarla, aunque claro, igual le hubiera regalado la victoria a Niedermayer. Porque, o sea, es que Van der Eh, Breggen lo que es tirar ella sola cuando se muere Dixon eh, son 3 kilómetros o así, que lo que se pega tirando. Y luego ya la suelta Bolerín, pero que tampoco se desgasta tanto. O sea que posiblemente si Van der Breggen hubiera tenido un día bueno, hubiera aguantado a no, bueno, Bolerín. ya, No sé. es complicado, complicado, sí. Ya, sí, sí. Hay que hablar también de cómo se le está escapando todas las grandes a Anna van der Breggen justo en la última etapa, ¿eh? No sé si también ahí puede influir un poco el factor mental, que no creo, porque es que es una corredora veteranísima, pero ya es casualidad que justo eh, le venga todo en contra estos últimos días. Ya. Y Uf. nuevamente, la que empieza, ya para hablar de detalles, la que empieza toda la fiesta, nuevamente la más lista de la clase, que dijimos que en esta etapa era una etapa que estaba casi diseñada para ella en caso de estar jugándose la general, y aunque no se la Mm. estuviese jugando, también quiso liarla. Sí, se aprovechó de esa lucha para ganar Longo Borghini. Eh, y bueno, eso pasando, como decíamos, pues en el puerto de segunda, el último puerto, ya Dixon se apartó, Van der Breggen tuvo que asumir la responsabilidad, estuvo unos 3 kilómetros o un poco más tirando ella sola, hasta que Bolerín atacó y la pudo soltar en el último kilómetro de su vida. Y Bolerín coronó a 54 segundos del trío de cabeza, que eran Longo Borghini, Fischer Black y Niedermayer, y Van der Breggen a 1,20.
sea, todavía en ese momento Van der Breggen era líder virtual, pero pues empatada con Niedermayer. Y aquí la gran dificultad ahora de Vollering era recortar esos 54 segundos en los 38 kilómetros que quedaban de etapa, que eran llanos o en bajada. O sea que hay un grupo de 3 ciclistas, va más rápido que una ciclista sola. Y esta fue la verdadera exhibición de Vollering, el conseguir llegar al trío de cabeza recortando 1 minuto en la bajada y el llano. Pero hay una cosa que no entiendo ahí, que es que Niedermayer no asume prácticamente nada de responsabilidad en el trío de cabeza una vez Vollering viene por detrás. Que, vale, no le aceptan, por así decirlo, esa negociación de, vale, tirad conmigo a muerte porque yo no voy a pelear la etapa, yo voy a por la general. Pero es que estamos hablando de que Niedermayer estaba tercera clasificada, perdón, pero quien más en riesgo le podía poner, que era Elisa Longoborghini, estaba a casi 3 minutos de ella en la general. Así que, coño, tira a muerte. O sea, tira con todo para ir a ganar el Giro. O sea, que es que ya en ese punto te da igual quedar segunda, tercera y el podio lo tienes prácticamente asegurado. O sea, si vas realmente a dejarlo todo para intentar llevarte la victoria, te tiene que dar igual quedar segunda o tercera en la general. Entonces, yo no entiendo la verdad por qué Niedermayer no se puso a tirar con todo. Porque es Pues que eso ya era una contrarreloj entre Vollering y Niedermayer. Y precisamente la alemana es muy buena contrarrelojista. bueno, Entonces, ya después de tanta es que fatiga, ya, pero es que ni lo intentó. O sí, sea, sí, sí. ponte a tirar con lo que tengas. Que igual no te da, pues bien, no te da. Pero inténtalo. Porque es que estás en la oportunidad de tu vida de llevarte una grande. Sí, sí, eso desde luego. Eh, es que yo creo que aquí pagó la inexperiencia. O sea, es una ciclista que ya es su cuarto año en el World Tour, pero también ha competido muy poco todos estos años y vamos, nunca se había visto en esta situación ni de lejos. O sea, porque el primer Giro que compitió ganó una etapa de montaña que fue espectacular, que se la ganó Van Vleuten y se puso segunda en la general, luego abandonó el día siguiente, creo, se cayó y luego hizo sexta y quinta en los 2 siguientes giros y aún así el resto del año como muy pocas competiciones y no sé, yo creo que por lo que dijo en la entrevista post carrera, estaba súper contenta diciendo, va, venía aquí por un top 5 y llevarme un podio es brutal, es increíble. O sea, yo creo que no se dio cuenta de lo cerca que se quedó de ganar el Giro. Que no sé si desde el coche no se lo dijeron o, a ver, ella lo debería haber, o sea, lo debería haber sentido, pero también desde el coche se lo tendrían que haber dicho. Que tirara Sí, a sí, muerte ahí, que se dejara todo. eso también es en parte culpa de un director que no le dice las cosas como son. Es que bueno, también Niedermayer tuvo una cruzada en su momento con el Giro de Italia 2023, que es el primer triunfo grande que consigue en la Sí. quinta etapa de ese Giro. Se pone segunda en la general y justo al día siguiente sufre una caída tremenda y tiene que abandonar. Sí, pero bueno, es que no sé, se le vio falta de personalidad, falta de experiencia, mm, en fin, bueno, a ver, a nivel deportivo, lo de, no sé. Y, y a mí, bueno, me apuntaba aquí que me recordó un poco a Del Toro el año pasado en el Giro masculino, que llega a meta y dice, guau, segundo estaba genial. No sé, los que hemos seguido tantos años el ciclismo, igual que a ver, que tampoco es que seamos aquí súper viejos, pero que te das cuenta que hay oportunidades que tienes un año y aunque seas un ciclista joven, luego no vuelven. O sea, es que, eh, no sé, es que Gaviria, por ejemplo, pudo ganar una Milan-San Remo en la que se cayó, que se tocó con Van Avermaet en los últimos metros y nunca ha estado tan cerca de volver a ganar. Y a ver,
Y parafraseando al señor Luis Aragonés, del segundo no se acuerda nadie. O sea, dentro de 50 años, en caso de que Niedermayer y Del Toro no vuelvan a ganar, o sea, no ganen nunca una gran vuelta, dentro de 50 años nos vamos a acordar de que quedaron segundos en una. Posiblemente no. Posiblemente no. Y si hubiera ganado Niedermayer este Giro, dentro de 50 años diríamos, hostia, que Niedermayer le ganó a dos de las mejores de la historia, con un etapón el último día. Que muchas veces se tira de clichés, pero lo de que del subcampeón no se acuerda nadie es una verdad como un piano. Y yo Mira, qué es sé, que, ejemplo práctico. Sabemos que Joan Somarriba ganó la Grand Boucle en el 2003. ¿Quién fue segundo ese año? No lo sabe ninguno de los tres. O sea, yo sinceramente no lo sé. Pues, vamos, así 4.000 veces puede pasar. y que yo qué sé, que es que lo tenía que haber intentado, que ya no quedaba nada de su vida, era todo favorable. O sea, por muy al límite que te pongas, te dan unos calambres o lo que sea, pues, y te descuelgas de ese grupo, pues igual hubiera quedado, o sea, el podio lo tenía igualmente, o sea, el Longo Borghini estaba más de 2 minutos en la general. Es que, no sé, que ahí fue una cagada por parte de Niedermayer y del director bastante grande. Y es que, o sea, o sea, cuando mostraban cambiaban de plano, ponían a Niedermayer y luego ponían a Bolerín, que Bolerín iba súper encendida, o sea, es que se comía las curvas y estaba lanzando la bici, o sea, es que estaba eufórica, vamos. O sea, Bolerín estaba, eh, yo creo que, vamos, que le dio alas, eso lo dijo en la entrevista, que le había dado alas ver la posibilidad de ganar el Giro y que al final tenía calambres por todos los lados. Sí, Y sí. aún así llegó al grupo de delante recortando 1 minuto. A una le dio alas y a la otra le dio miedo. Yo creo que ese es el resumen Sí, de verse ahí ante la posibilidad de ganar un Giro. Que también, que luego lo piensas y dices, joder, si luego te va a dar miedo ganar el Giro, ¿para qué atacar desde casa a Cristo? Buscando precisamente ganarlo. Pero bueno, a ver, que luego también hay que estar ahí, que es verdad que, pues bueno, para Niedermayer realmente es la primera vez que se ha visto con opciones reales de ganar una gran vuelta. Bolerín es una experta en estas lides, así que claro, eh, mm, puedo llegar a entender las dudas, la falta de acierto, tampoco la vamos a lapidar por las decisiones tomadas a Niedermayer, y bueno, que tiene 23 años, que tiene toda la pero vida por delante. es que es un error gordo porque Sí, sí, no es una decisión que tienes que tomar en instantes, salir a un ataque o no salir. Es que era una situación de carrera que estaba estable durante varias horas con ella de Maya Rosa virtual, de ganadora del Giro virtual. O sea, que es que sí. tuvo tiempo para asumirlo y para que desde el coche le dejara muy clara la situación y la gran oportunidad que tenía. Es que precisamente igual asumirlo fue cuando le entró el miedo. Pánico. De Ya, decir, hostia, que estoy ganando el Giro. ya. Y que no es lo mismo en la táctica precarrera decir, bueno, vamos a ir a por el Giro, que luego de repente verte a 50 de meta y decir, hostia, que soy Maglia Rosa. que está saliendo bien el plan. Uy, que me da un calambre aquí. Claro, Ya. pero bueno, vimos Y una menos última mal que etapa. Bolerín no fue a disputar la etapa Nada, yo creo que no podía porque, ya. Yo creo que ni podía, yo creo que digo ya. no sé, yo creo que ya se conformó como con ganar el Giro y ya ni perdió la etapa. Porque, a ver, vale que iría con unos calambres de la madre que lo parió, pero las otras tres que iban escapadas no sé cuantísimos kilómetros. O sea, yo creo que sinceramente que fue más el no querer disputar pues, para entrar ahí tranquilamente en meta que otra cosa.
Y por cierto, otro detalle que ya lo he comentado antes un poco por encima y lo vuelvo a repetir, las bonificaciones y sprintar en todos los sprints bonificados y demás, que son muy importantes, que parece que se nos olvida que de los 30 segundos que le sacó al final en la general Bolerin a Niedermayer, 14, o sea, la mitad de su ventaja, fue con bonificaciones. O sea, que fue la que Los más otros bonificó. fueron en la cronoescalada. Por eso, que parece que muchas veces decimos que este puerto va a marcar diferencias o este, pero que aquí hay que sprintar por todo. Aquí hay que ser más listo que nadie. Y mismamente el último día sprintó después ya de todos los puertos para conseguir esos segundos de bonificación. O sea que Cosa que no hizo Niedermayer. Vaya por Dios. exactamente, exactamente. Y Niedermayer, que no ha competido nunca en el Tour de Francia. Es que es curioso porque tiene 4 participaciones en el Giro y todas muy bien. O sea, en el primero ganó la etapa y luego sexta, quinta, segunda. Y solo ha corrido una vuelta donde fue 1ª y no ha competido en el Tour todavía. Este año igual le toca ya. Como la lotería, Pues sí, este año toca. podría ser. Y todo esto teniendo en cuenta que he echado aquí para atrás la lista de resultados en Pro Cycling Stats, que su primer gran triunfo fue precisamente en Francia, en el Tour de l'Ardèche, el que hasta hace no mucho era el gran evento del ciclismo femenino en Francia, la gran vuelta, antes de que llegase el Tour. Así que, no sé. Sí, es curioso que todavía no haya debutado. Pero bueno, vuelvo otra vez a lo que he dicho antes, que tiene 23 años, que tiene toda la carrera por delante. Y también con respecto a esta etapa, mencionar eh, la gran debacle que sufrió Marlene Reusser, que llegaba como quinta en la general, al final se queda fuera del top 10, 13ª, y es que llega en esta etapa a 14 minutos 38 segundos de Elisa Longo Borghini. Se le ha hecho muy, muy largo a Marlene el Giro y yo creo que da la sensación de que no ha llegado en su mejor momento de forma, ni mucho menos, a raíz de la caída que sufrió en el Tour de Flandes y de esas 2 fracturas en las vértebras. Sí, desde luego, porque la cronoescalada no la hizo mal y quedó segunda, pero poco a poco ha ido perdiendo fuelle. Y yo creo que al Tour de Francia llegará en plena forma. Espero que luche por ganarlo. Esperemos, porque eso va a conllevar que haya mucha emoción en la ronda francesa. Y bueno, ya pasando con las distintas ganadoras de cada clasificación. La general, como hemos dicho, Demi Vollering, 30 segundos por delante de Andrea Niedermayer y 1,37 por delante de Anna van der Breggen, que cae 2 posiciones en esa última etapa. El mayor de las jóvenes se la lleva Isabella Holmgren, que, como os acordáis, la puse en el podium, pero bueno, al final también se le ha hecho un poco largo este Giro. La clasificación por puntos, creo que es obvio que se la tiene que llevar Elisa Bálsamo a raíz de sus 4 victorias de etapa. La montaña para Demi Vollering, también merecido porque ha sido la que más combativa se ha mostrado en los puertos. Por equipos, Lidl Trek, que en la última etapa le arrebató el liderato al equipo AG Insurance. También a raíz de este descalabre completo que ha sido la última etapa. Y con esto cerramos capítulo Giro. No sé si tenéis algo más que añadir ya para poner la guinda en el pastel. No, que llevamos 1 hora y 45 de programa y vamos a tener que pisar el acelerador con lo que nos queda. Vale, hora 45 no, hora 45 desde que nos hemos conectado, desde que hemos empezado, yo creo que es bastante, bastante menos. Sí, Pero sí, bueno, vamos por a lo meter menos 5 minutos menos. Vamos a meter acelerador porque también ha habido un par de clásicas estos días. Vamos a empezar por la Dwars de Beshoek en Bélgica, disputada el domingo.
que tuvo como ganadora a Federica Venturelli, una carrera que ya se seleccionó desde bastante temprano en un tramo de cotas y llevó por delante un grupo de 12 corredoras en el cual la italiana, la jovencita ciclista del UAE, se impuso por delante de Loneke Uneken y de Marta Dac, que yo sinceramente pensaba que iba a ser una de las que iba a pelear por la victoria, junto también a Sari Bosuit, que estaba en ese grupo y que a pesar de su grandísima capacidad para sprintar, tan solo pudo ser séptima. Otro caso similar puede ser el de Scarlett Sauren, que fue octava, con lo cual vemos que cuando hay fatiga de por medio, las Sí, cosas pueden cambiar. yo vi el vídeo del sprint y fue como, a pesar de ser un grupo tan pequeño, como que, bueno, me estaba fijando en Katrin Svenberger del Human Power Health, que empezó súper mal colocada. Era un final también un poco ratonero, pero aún así que llevaban un ritmo bastante elevado que provocó bastante fatiga. Y la muestra está en que el grupo perseguidor, con Abigail Miller a la cabeza, llega a 5 minutos 58 segundos. Está de por medio ahí Misa Bredebold, decimocuarta, a 5:16, pero el gran pelotón eso llega a 6 minutos de las líderes. Vale que por detrás lo lógico es que se parase, pero que vamos, que no se paró en toda la carrera. Y también tuvimos la Alpes Gresivaudan Classic, en este caso con victoria de una de las ciclistas que el año pasado fue revelación, que no es otra que Talia Appleton, la ciclista australiana del conjunto Leaf Alula Jayco, que con tan solo 20 años ya consigue su primera victoria. En este caso lo hizo imponiéndose un sprint agónico por delante de una desconocida Clémence Latimier del conjunto Mapety Enterprise, una ciclista de 22 años, pero que tampoco es que haya conseguido grandes resultados, más que 2 top 10 en Chamberí, donde fue novena, y en la Pionera Raid, donde fue décima, con lo cual también podemos decir que es la mejor actuación en la carrera de la ciclista francesa. También estaban algunos nombres interesantes, también ciclistas jóvenes como Julie Begot, que fue cuarta, Cindy Suerenga, que fue quinta, y bueno, como Raúl está haciendo gestos con la cabeza, voy a dejar ya de hablar de esto. No, Y, que no era por ti. Estaba con otras cosas, perdón, distraído. Vuelta a Colombia. Vuelta a Colombia. Bueno, es de categoría 2.2. Si quieres hablamos de eso, Eric, también. Sí, Pero... me la quito yo de encima. Me la quito yo de encima en un momento. Vale. Que, Perfecto. que también se ha estado disputando la Vuelta a Colombia estos días. Que como dice 10 es una 2.2, pero bueno, victoria para el equipo español presente en la carrera, el NECAT, aunque bueno, realmente estaba allí presente con toda su plantilla latinoamericana. Y bueno, Lilibet Chacón, la venezolana, que ganó las 2 últimas etapas. Y no, las 2 últimas no, la penúltima y la antepenúltima, y en la cronoescalada final quedó segunda. Y bueno, pues eso, que se hizo con el triunfo en la general, con más de 2 minutos de ventaja. Así que bueno, pues una buena noticia para el equipo leonés y para el ciclismo español en general, aunque haya sido de aquella manera con la parte americana del equipo. Y ya para cerrar el capítulo de resultados nos vamos a territorio nacional, porque hemos tenido Copa de España en Estella, donde en categoría cadete, pues más o menos las de siempre, las que tuvieron delante, aunque en este caso con victoria al sprint en un grupo reducido para Regina González, por delante de la líder de Copa de España, Noa Vega, y Valeria Piñol en tercera posición. En la general, ¿cómo están las cosas? Pues, como hemos dicho, lidera Noa Vega con 383 puntos por los 340 de Regina González y los 276 de Vega Iglesias.
Con la categoría junior, ¿qué sucedió? Pues otra exhibición de la que nos acostumbra a hacerlo en más de una ocasión, como es Alejandra Neira, que se impuso con más de un minuto de ventaja sobre Lidia Castro y sobre Anne Zubeldia, que lideró el sprint del grupo perseguidor. En la general de la Copa de España, pues la cosa pinta bien para Aitana Gutiérrez, que lidera con 298 puntos, pero ojo que le han recortado tanto Carla Bañuls, que se sitúa ahora a tan solo 13 de la cántabra, como Lidia Castro, que está a 33, con lo cual tenemos lucha en la categoría junior. Cuando hace algunas carreras parecía todo bastante decantado para la propia Aitana Gutiérrez. Y ¿A para cuántos puntos está? Carla ¿La Bañuls tercera? está a 13 No, la tercera. de Aitana. A 33 es el numerín, ¿no? El numerín era. Bien, bien. Esperaba más rápido. 2026, dice 2026. Y seguimos esperando la 2026 y 33. seguimos con el plan, con el 33. Por Dios, ¿eh? O sea, que hemos Bueno, hecho puntos de que milagro en Mónaco, ¿eh? Por favor. ahora estamos motivados con la 10ª posición, sí, con ese puntito. Hay que Bueno, celebrarlo. o sea, Sí, sí. era más difícil conseguir ese puntito, vamos. Ha sucedido una sucesión de acontecimientos que no se van a volver a dar en la vida, pero bueno, vamos a lo que nos ocupa, ciclismo. Sí, Para correcto. rematar, categoría Elite Sub-23. Un podium que para muchos puede ser de 3 ciclistas completamente desconocidas. Voy a decir nombres. Ganadora, Tiesa Susnik, eslovena. Segunda, Nafosat Kozieva, rusa. Tercera, Olimpia Norris Mortensen, danesa. Muchos de vosotros ni las conoceréis. Y es que, de hecho, se han estrenado en lo que es esa puntuación en una Copa de España. O sea, a las primeras de cambio, pimba, casi que llegan y besan el santo. En el caso de Tiesa Susnik, interesante comentar lo de esta ciclista del conjunto ODL Team, que es uno de los equipos que en categoría Elite Sub-23 pues ha hecho una mayor inversión en esta temporada y desde luego que está dando sus frutos ya en un inicio con Yelizaveta Skjarova consiguiendo muy buenos resultados, pero en este caso con la eslovena sorprendente. Porque he estado fijando ahí un poco de dónde viene. Sí que corría un par de añitos en el conjunto BTC Ljubljana, pero sin mucho éxito. Y aquí sí que hay que destacar que tiene un máster en química que cursó en Múnich. Con lo cual, una ciclista que tiene ahí un buen bagaje académico detrás y que es un poco también rotamundo, se puede decir. En el caso de Nafosat Kozieva, también ciclista del ODL Team, con lo cual, sin duda, el gran ganador de esta Copa de España de Estella, o quizás no, porque la clasificación por equipo se la llevó el Cantabria Deportes Riomiera. A pesar de que los 2 primeros puestos fuesen para el mismo equipo, y en el caso de la tercera clasificada de Olimpia Norris Mortensen, hay que recalcar que es un fichaje reciente del conjunto Eulen y que ya desde un inicio también está rindiendo bastante bien en pruebas de carácter nacional. Eso es. Si no me equivoco, viene del triatlón. Me suena de haberle echado un ojo el otro día cuando ganó en Sopela. También fue quinta en la cronoescalada San Marcial, en ambas pruebas del Euskaldun. Así que bueno, parece que buen fichaje del equipo guipuzcoano. Y como comprenderéis, pues si las primeras clasificadas son ciclistas que hasta el momento no habían sumado puntos en Copa de España, pues las cosas siguen prácticamente igual de como estaban. Lidera Julieta Benedetti, la argentina, con 242 puntos por delante de Maite Urteaga, a la cual saca, adivina cuánto, Eri. ¿33? 33 puntos, efectivamente. Nos persigue el numerín. Y con 175 puntos está en tercera posición una Evangela que le ha dado mucha prioridad a la pista y que no está presente en todas las carreras, pero aún así aguanta en esa tercera plaza la que es vigente campeona de esta competición.
Y hablando de campeones, campeonas, campeonatos y este tipo de cosas, mientras grabamos este podcast se ha estado disputando el campeonato de Euskadi de contrarreloj, que volvía al calendario después de muchísimos años. Se ha disputado en Aizarnazábal, en el ya clásico Memorial Gervais, que solía ser campeonato de Guipúzcoa, este año pues lo han expandido a toda Euskadi. En la categoría Elite Sub-23 no ha habido sorpresas. Primera, Maite Urteaga. Segunda, Ayala Serrano. Y tercera, Nagia Mangas. Y en la categoría Junior, pues tampoco es que haya habido mucho sobresalto, mucha sorpresa. Triunfo para Ane Zubeldia, que le ha metido casi un minuto a Mirari Gochi. Y el podio lo ha completado Naxara Odriozola, la corredora del Mirat. Pues con esto ya cerramos el capítulo de resultados, ¿no? Y nos vamos rapidísimo a la sección de noticias, porque esto ya se nos está yendo de madre. Sí, Así que, vamos Raúl, rápido. deleítanos con las últimas novedades del ciclismo. Tenemos novedades en cuanto a calendario. Buenas noticias porque la Vuelta Femenina por fin va a poder tener ese hueco en el calendario justo después de la masculina en 2027, o sea, el año que viene. Porque como el Mundial va a ser en agosto, pues ya no habrá Mundial después de la Vuelta masculina y podrá meterse ahí la Vuelta femenina. Que por cierto, en 2028 el Mundial va a ser en Abu Dhabi a finales de octubre y también estará ese hueco en el calendario. Así que yo creo que en 2028 todavía la Vuelta femenina también será después de la masculina, y si cuaja ese espacio en el calendario, pues ya sería mantenerlo a partir de 2029 y quizás que el Mundial pase a ser una semana más tarde, o bueno, ya tendría que ver la UCI lo que hacer. O que la Vuelta masculina se adelante una semana para hacer hueco a la femenina y bueno, no sé, porque no creo que cambien las fechas del masculino de la Vuelta masculina por la femenina. No Y el lo sé, Mundial sinceramente. también para la UCI es muy importante. O sea que quizás es la Vuelta femenina, digamos que va a tener que ganarse ese espacio en el calendario, demostrando estos 2 años que puede que es beneficioso para todo el ciclismo, que se corra ahí después de la masculina, a finales de septiembre. Y por otro lado, en el calendario tenemos que se ha cancelado el Tour de Guangxi. Este mismo año ya no aparece en el calendario UCI en 2026 y tampoco se va a correr el que viene. Lo vamos a echar muchísimo de menos. Sí, desde luego, con la Hombre, super competitividad que había, aunque bueno, le ganó Sandra Alonso en su momento. sí, Sandra Alonso y el Así año que pasado buenas noticias nos dejó al ciclismo español. sí, Un Tour de Guanchi, aunque se llame Tour, es una clásica. sí, es un día. Pero Es como la Vuelta a Comunidad Valenciana, que también es una clásica. los últimos 2 años ha sido entretenido porque han metido colinas, que antes era llano totalmente. Y estos últimos 2 años ha sido Y bastante entretenido. igual que el Tour de Chongmen Island, que había un puerto de 300 metros al Sí. 0,2%. No, pero Guanchi sí que tenía una subida a más del Exigente. 10. Sí, muy exigente, más del 10%. Era entretenida. Y luego algún día nos tocará hablar de fichajes porque ya se está moviendo el mercado, especialmente con los rumores de Paula Blasi, que creo que era Daniel Benson o Chiro, el de la Gazzetta, Era Chiro, si no me Chiro, equivoco. que va a ir a Lidl Trek. O que Lidl Trek es el equipo mejor posicionado, pero es que también decían que Lidl Trek iba a fichar a Kasia Niewiadoma, Kasia Niedermayer no, a Kasia Niewiadoma. Entonces, ¿van a fichar a las dos? No sé. Será por Vamos, dinero. sería un palazo histórico, ¿eh? Ya. Y quizás la que se va de ahí es Bálsamo. Pero ahora que ha ganado 4 etapas, pues a ver. Y hablando de Bálsamo Claro, y de ganar etapas, podemos empezar con las previas. Sí. Porque la no primera sin antes etapa, Dejadme añadir eh, lo último, por favor.
por favor. Dispara. Realmente no creo que se pueda echar tanto de menos a Bálsamo en caso de que se vaya de líder del Trek, porque considero a una ciclista muy infravalorada a Clara Coponi. O sea, creo que es capaz de hacer muchas cosas en los sprints y no se le dan tantas oportunidades. O sea, confío mucho en que Clara Coponi, si por algún casual lidera al conjunto Lidl Trek, lo puede hacer muy bien. No sé, yo no te lo compro mucho. Vale, ya estamos desvariando. Sí. Vale, es un hot take, sí, pero bueno. ¿Quién da mis opiniones? Venga, previas, pim pam pum, bocadillo de atún. Pim Pues- pam pum, pues precisamente la primera va a ser un sprint. De hecho, lo dice el nombre de la carrera. Sí, la Copenhague Sprint. Ojalá no acabe al sprint, solo para Ojalá. que te joda el nombre de la carrera. La Copenhague Breakaway. Molaría, ¿eh? Y Copenhague Crosswinds. Bueno, está claro que va a ganar, ¿no? Bueno, o no. Pero bueno. Con una condición, que pese bien la bicicleta. Sí. Lorena Exactamente. Vives es la gran favorita. Pero vamos, que va a estar Bálsamo también, que viene con mucha moral. Charlotte Cole, que ha sido, no lo hemos dicho en el Giro, pero ha sido decepcionante en los Sí. sprints. Precisamente si no hemos hablado de ella, por algo era. Sí. Y muchas de las que han estado en el Giro, como con Sony, Maggie Lister, Georgia Baker, Raquel Barbieri, Nienke Benhoven, Linda Zanetti o Amelie Dideriksen. Pues eso, buen nivel, pero esta carrera que se la saltan 4 equipos World Tour que son Movistar, UAE, France DG y AG Insurance. Porque recordamos que este año los equipos World Tour se pueden saltar una carrera y se ve que esta ha sido la favorita para saltarse. Porque, No sé por qué será. a ver, porque logísticamente, o sea, supongo que tú lo dices irónicamente, pero viene bien explicarlo, que logísticamente es una movida ir hasta Copenhague solo para un día. O sea, tienes que mover los coches. Y más aún para una carrera como esta. Sí. Y luego que esta carrera el año pasado tuvo muchísimas caídas, fue muy tensa y al final es que no te compensa, no sé, o sea, Es un sprint bastante claro. sí, Es que no hay muchas oportunidades, a no ser que tengas, o sea, que por ejemplo Movistar con Caris Lloyd podía haber venido. Pero es que es eso. Esto es como la Scale de Price, pero en el sentido del recorrido, pero sin estar metida en medio de las clásicas flamencas. Claro, que es que, o sea, no somos conscientes cuando estamos fuera del ciclismo que es que para ir a Copenhague en coche desde Pamplona, ¿cuánto es? O sea, por poner el ejemplo del Movistar, es que Un porrón. voy a mirarlo. Como dirían en Pamplona, un porrón. Sí, es que son machacas al staff. A ver, Y que lo Copenhague. machacas, pues eso, para una carrera de una sola bala Sí. y en la que encima te puedes volver con ciclistas lesionadas. Es que no merece la pena, la verdad. 24 horas de coche. Pues entre 3 días. Ir y 3 días volver. Bueno, igual en 2, haciendo el burro, pero bueno. O igual en uno si llevas 3 conductores de autobús. Ah, ya, sí. Pero bueno, sí que es una matada y que no merece la pena. Es una de esas carreras que la ves en el calendario del World Tour y no sabes muy bien cómo llegaba ahí. Pero bueno, pues eso. Ya contaremos el resultado, aunque bueno, salvo que haya problemas en el pesaje, lo tenemos bastante claro. Bueno, o con caídas, yo creo que está bastante claro. Sí. A ver, al final, después de los Tours de Francia ganados por Vingegaard, les interesa promocionar el ciclismo en Dinamarca y está teniendo mucho tirón. Joder, pero promociona la Vuelta a Dinamarca, que siempre, En vez de esta en el ciclismo castaña. masculino, deja unos etapones históricos. Ya. Yo que sé, se puede hacer alguna vuelta también en Dinamarca, que si te sale mínimamente como te sale la masculina, ostras, es un carrerón, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí. Pero bueno, dejemos de darle vueltas a una carrera que es más simple que el mecanismo de un chupachus y pasemos con otra, pues que es una de las más, no sé si de las más bonitas, no sé si de las más importantes, pero una que siempre nos deja una etapa reina con uno de los colosos del ciclismo. Pues sí, con el Tourmalet. con el Tourmalet, el Tour de los Pirineos, que las últimas 2 ediciones han sido ganadas por Uso Astolaza. Y aquí habrá pues 3 etapas como en los últimos años, 2 que son llanas un poco con alguna cota, sí, media montaña, pero la etapa reina es la del Tourmalet, que se corona y luego se corona a 31 kilómetros de meta y luego se baja a Bañeres de Vigor. Así que tendrá que llevar los ataques lejos de meta. Y Se sube, por tanto, por la vertiente de Luz Saint-Sauveur, sí, que se nos ha olvidado decirlo, pero bueno, que con el Tourmalet siempre es lo mismo, da igual cuál de las dos vertientes suban, que yo creo que son igual de duras las dos. parecidas. Un poquitín más la de Luz Saint-Sauveur, que es la que suben, pero es que muy poquito más, ¿eh? Por eso He estamos subido hablando de yo por la otra vertiente y me cago en sos, ¿eh? Llegué con calambres arriba. 19 ¿Has subido en kilómetros bici? Hostia. ¿Has subido en Sí, bici la el subí cuando Tourmalet? cuando era un crío. No Anda. sé si con 15, 16 años la subí en la de montaña encima. O sea, lamentable que subiendo con una bici de montaña te entren calambres, pero bueno. Ya. El Hombre, lado que subiste tú es el de la Montgui, ¿no? Sí. Que yo Es que de siempre hecho nos tengo quedábamos ahí a el dormir lío. en la Montgui. te pegaste 2 horitas, supongo, subiendo con la bici de montaña a menos de 10 por hora de media, seguro. Sí, segurísimo, vamos. Sí, sí. Porque es que iba a los 2 últimos kilómetros que daba pena verme. O sea, y de hecho, probablemente me pones una bici de montaña, lo intento subir otra vez y parecido andaré, ¿eh? Porque aquí en Madrid estoy haciendo menos ejercicio del que me gustaría. Ayer sí es cierto que me pegó una caminata de 10 kilómetros por la noche, Ojo, cuidado. pero no hago mucho ejercicio. O sea, si tuviese la bici aquí haría más, desde luego. Bueno, volviendo a la carrera, las rivales Es que de se me va a Paul. quedar un episodio de 5 horas, macho, no me lo puedo creer. Uso Astolaza va a tener rivales duras este año, porque en la preinscripción está Paula Blasi, que es más favorita que Uso Astolaza, digamos que es la máxima favorita, seguro. Si se apaga y vámonos. Sí, está clarísimo. Y su compañera Dominika Wlodarczyk. Y también está Juliette Bertet, antes Juliette Labus, con France Deye, y Talia Appleton con el Ifalula Yeiko. Y bueno, para las etapas que no son las de Tourmalet también está Celia Yegui, que viniendo del Giro con su victoria de etapa. Ojito. Sí, también. No sé, igual Es que la última etapa. La última etapa tiene un muro puesto de 600 metros al 10%, es que es Jerry total. Sí. Encima también puede ser que llegue la fuga porque en el Tourmalet va a haber diferencias siderales. Así que. No sé. O sea, me llama la atención que la pongan a competir justo 5 días después del Giro, que ha sido duro. Pero bueno. Igual, o sea, que de momento se sabe la preinscripción. Yo creo que igual la quitan a última hora. A Jerry. Y esto, Wlodarczyk que he dicho. Y también Paula Blasi, que me acuerdo, o sea, para darse cuenta de la evolución que ha tenido. Que el año pasado compitió aquí y quedó quinta en la general. Y el UAE confió mucho en ella en la etapa del Sulur, que fue la etapa reina. Y estuvieron, o sea, tirando todo el puerto. Brody Chapman tiró para Paula Blasi. Y al final Paula Blasi se quedó y llegó incluso detrás de Brody Chapman, que era su gregaria. Sí, creo recordar que lo comentamos en su día, que fue una decepción, que dudábamos de las capacidades de montaña de Paula. Y bueno, pues eso. Típicos cortes que nos lo sacan ahora
Y bueno, pues quedaríamos un poquito en ridículo. Pero Y bueno, nos funan. sí, a ver, yo creo que nadie se esperaba el salto de calidad tan tremendo que ha pegado en menos de un año. O sea, sabíamos que tenía un futuro brillante, pero no un futuro tan cercano. No, es que esto no se lo esperaba ni el Akinator. El Akinator, hostia, qué mítico. Eso sigue existiendo. Somos más viejos que la tos. Akinator. Ala. Y bueno, aparte de eso, comentar que también corre el NICAT. O sea, aparte del Laboral Cucha Euskadi, tendremos la representación patria del NICAT. Y Matria, en este caso. bueno, es que Matria es de Laboral Cucha. Así que tenemos aquí copyright. Ah, pero no estás hablando de Laboral Cucha. No, estaba hablando del NICAT. Hostia, se me va la cabeza Que, ya, Eric. que Lo siento, tío. acompañará la Laboral Cucha. Pero bueno, es normal que se nos vaya la cabeza después de casi Eso, 2 horas de es que ha podcast. dicho eso, acompañará a Laboral Cucha y me he cruzado los cables. Sí, sí. Y bueno, pues no sé si queréis comentar algo más de esta carrera o Pues ya lo yo creo que dejamos podemos dar por aquí. finiquitado el podcast hoy. Nada, luego Porque no sé cuándo grabaremos, pero igual seguramente también la semana que viene es el Tour de Suiza y posiblemente grabaremos después del Tour de Suiza, pero sí, queda un poco lejos como para hacer previa. Que sepa la dentro gente que de hay un Tour par de de Suiza y semanitas. ya está. O sea, nosotros decimos que hay Tour de Suiza y ya está. Que son 5 etapas y Mm. que pues bueno, que Y sí, que por primera vez va a competirse con los mismos días que el masculino y con las mismas etapas, o sea, con las mismas localidades de inicio y fin. exactamente. La única etapa que comparten es la crono y el resto, pues bueno, más o menos son parecidas, pero pues un poquito más cortas las de las chicas, aunque las de los chicos tampoco que sean muy largas. Sí. Vamos, sí que al final el, esta tendencia está imponiéndose, está cada vez más presente en las carreras que tienen o sea, masculina y femenina, dos versiones. Y en el Tour Down Under, el año que viene, Ahí van sí a que van a ver, ser las mismas etapas. sí, las mismas etapas con los mismos kilometrajes, o sea, el mismo recorrido exactamente. Ojo, que la última etapa de Suiza femenino sube en A tres Pilar puertos. Sulorón. Sí, Sí, sí. sí, Col de la Croa y Vilar Sulorón. O sea, 3 puertos duros. Sí, sí. Va a ser tocha, esa etapa. Y, Pues bien. y bueno, viendo las preinscripciones, quizá puede ser la primera vez que vayan a coincidir en días y en el espacio-tiempo Tadej Pogačar y Óscar Ziga. Hostia, pues como coincidan en el mismo hotel, ahí va a haber swap de compañeros de habitación. Claro, de repente va a haber ahí una mezcla de UAE Claro, y pero a ver, AGIRS. ¿quién es el...? No sé yo si les dejarán, ¿eh? Bueno, No, Aunque no, bueno, pero por eso no ejemplo, se antes, pregunta. Eso se hace y luego ya vas a bajas a ser tú el que desayunar. vaya donde Pogačar y diga, oye, que no, que no. a ver, también te digo, antes de la crono, por ejemplo, un calentamiento de ese estilo no viene mal. Un poquito de Que siempre cardio. se necesita entrar en calor antes de coger la cabra, pues lo tienen a tiro hecho. Pues posiblemente sea la primera vez que coincidan. O sea, tendríamos que revisar, pero yo creo que habrán coincidido, yo qué sé, pues de que uno termina el tour y el otro y la otra empieza, pero justo los mismos días, mismas etapas y recorridos parecidos, yo creo que Pues, ya sabemos por qué Pogačar ha elegido Suiza en vez de Dauphiné. eh, puede ser, puede ser. Sí, ¿No huele un poco raro aquí? sí, sí. Un día Así nos que tenemos bueno, que poner en modo Javi Hoyos y hablar de lo que pasa en Sierra Nevada, ¿eh? Es un melón que hay que abrir, ¿eh? pero mejor lo abrimos otro día porque como lo hablamos, estamos otras 2 horas de podcast. Y yo creo que después Efectivamente. de este salseo podemos ir cerrando. Sí, cerramos ya, que llevamos aquí grabando prácticamente ya 2 horas, incluso igual a alguno de vosotros se le empieza a hacer pesado esto de tener que escuchar
a tres enfermos del ciclismo desvariando sobre cosas que precisamente no son de ciclismo. Así que nosotros ponemos ya punto y final al episodio de hoy. Como siempre, un placer estar aquí acompañándoos a todos vosotros y también a mis compañeros Eric, Raúl. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Chao, 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 chao.